Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto poder tenerlos nuevamente por acá en una clase más, ¿verdad? De este curso integrado de jóvenes caficultores. Recuerden que estamos con el nuevo módulo que es Mi Finca, en la cual estamos viendo ahorita, vamos a iniciar con la segunda clase impartida por el ingeniero Alex Caballero, que es análisis, interpretación y conservación de suelo. Así que después de unas largas vacaciones que han tenido algunos por acá en Honduras, pues vamos a iniciar ahora con el pie derecho esta semana, dando una clase de mucha importancia. Sé que es una clase muy esperada por algunos de ustedes en el curso largo que dimos a inicio de este año, ¿verdad? Que empezó el 14 de febrero de este año 2022. Surgieron muchas preguntas a raíz de este tema de análisis e interpretación y conservación de suelo y de la siguiente clase que yo voy a estar impartiendo el día de mañana, que es química del suelo. Entonces, esperemos, ¿verdad?, que presten mucha atención. Como siempre, las recomendaciones que les hacemos, levante la mano cuando quiera hacer una pregunta, tenga una red Wi-Fi o datos móviles, ¿verdad? Activos ahí y que tengan una buena señal para que no se pierda ningún tipo de comentario, de cápsula, de sabiduría que va a soltar el ingeniero Alex en esta tarde. También recomendarles, ¿verdad?, que tengan una libreta a mano para que hagan sus anotaciones. Después de 30 minutos les vamos a habilitar el chat para que puedan hacer sus preguntas. Quiero mandar un saludo a todos los jóvenes de Facebook Live que nos están viendo. Recuerden que en la descripción del video ustedes pueden acceder a su asistencia, ¿verdad? Recuerden que con el 60% del total del curso, que son 45 clases, ustedes pueden ser acreedores de su certificado. Así que no dejen de dar su asistencia. Así que sin más preámbulos, lo voy a dejar con el ingeniero Alex Caballero. Ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero Julio. Muchas gracias por la presentación y por el apoyo en la moderación. Estamos muy alegres, muy contentos, muy motivados de estar aquí en esta clase, muy felices de pues compartir nuevamente, regresar de unas vacaciones como las tuvimos a nivel de Honduras en el feriado morazánico. Así que venimos muy contentos y muy emocionados por empezar y bueno, meternos de lleno en el tema de café. La semana pasada empezamos con el módulo Mi Finca, con la temática de las clases de historia y variedad del café que impartió nuestra invitada ingeniera Linsen. La verdad, muy buenas clases y pues una buena introducción a este mundo del café, saliendo de lo que fue el módulo Salud, Higiene y Nutrición. De antemano me gustaría mencionarlo, ¿verdad? Tal vez no lo dije en la tarde de manera así directa, pero lo voy a mencionar ahorita. Pues eh, nuestra sincera empatía con ustedes, hermanos, que han sido damnificados. Hemos sido impactados por una tormenta tropical, un fenómeno climático a nivel de Honduras, El Salvador, Nicaragua, en parte Costa Rica y ahora Guatemala. Así que solidaridad con todos nuestros hermanos vecinos y especialmente, ¿verdad?, con nuestros compatriotas hondureños que estamos sufriendo consecuencias de este fenómeno tropical. Así que siéntanse motivados ahí a que va a haber una esperanza mejor y que vamos a salir de esta juntos, ¿verdad? Trabajando siempre. Entonces, avancemos. Los objetivos de la clase del día de hoy, ¿verdad? Siempre, como jóvenes caficultores, tenemos el interés de fomentar las buenas prácticas agrícolas, la agricultura sostenible, de fomentar todo lo que tiene que ver con agricultura sustentable, sostenible, amigable con el ambiente y especialmente en el área de la caficultura. El primer objetivo que tenemos para el día de hoy es demostrar cómo se realiza la toma de muestras de suelo, dar unos pequeños consejos prácticos, sencillos de cómo usted puede hacer las tomas de muestras en finca, especialmente en el cultivo de café, considerando la topografía, considerando el tipo de suelo, considerando las condiciones edafoclimáticas de su zona y especialmente qué actividades debe hacer en campo, qué materiales necesita para poderlo hacer. El segundo objetivo de aprendizaje es realizar la lectura e interpretación del análisis de suelo. Ya una vez que hemos sacado nuestra muestra en campo, como esa muestra la llevamos a un laboratorio, ya en el laboratorio ellos se encargan de procesarla, de sacar los datos y luego nos dan un documento que ese documento nos muestra los resultados del laboratorio, donde nos dice a manera general, de una forma bastante compleja a veces, podemos ver que
hay símbolos, hay números, hay código. Entonces, dependiendo de ese tipo de información, nosotros vamos a formular planes de fertilización, vamos a identificar líneas de cómo trabajar y cómo mejorar la fertilidad de nuestro suelo. Y como tercer objetivo, identificar criterios para la conservación de suelo, especialmente en este momento que estamos siendo afectados y que estamos siendo impactados por altas lluvias y por grandes corrientes de aire, grandes corrientes de agua que están impactando de una forma negativa en lo que es la producción, tanto de café como de muchos otros cultivos, pero que sin embargo nos permitirá analizar cómo podemos mejorar esas condiciones de suelo. Y empecemos por definir qué es el suelo, cómo lo vamos a entender y de qué manera nosotros vamos a relacionar este concepto de suelo con todo lo que hay y con todo lo que se relaciona. En el suelo nosotros construimos edificaciones, construimos nuestras casas, es la base para la construcción de las autopistas, de las carreteras, de los caminos, es el área donde producimos nuestros alimentos, que más importante que eso. Entonces, el suelo es todo aquello en la que la superficie del ser humano se puede desarrollar. El ser humano tiene esa capacidad de adaptar esas condiciones de suelo para que podamos modificarla y crear las condiciones necesarias para podernos adaptar. Y definiéndolo desde el punto de vista en la agricultura, el suelo es la capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollan las raíces de las plantas al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Un suelo ideal tiene una distribución uniforme de organismos sólidos como minerales, materia orgánica, poros, circulación de aire y agua. Muy especial, el suelo es un organismo vivo, es un sistema vivo en el cual intervienen diferentes microorganismos, intervienen lombrices, intervienen las propiedades específicas que tiene el suelo, las propiedades químicas, físicas y biológicas. Y entre ellas tiene algunas, como lo es el color, la textura, la estructura y la capacidad para retener agua o la infiltración. Ahora, considerando que es un aspecto importante como la base de la producción agrícola, hay unos sistemas alternativos de producción que buscan reducir el impacto en el suelo o otras maneras de poder producir, tal como son los sistemas hidropónicos. Los sistemas hidropónicos muestran una forma de cómo producir sin suelo. Sin embargo, no todas las plantas tienen características o condiciones especiales para adaptarse a sistemas hidropónicos o acuapónicos. ¿Por qué? Porque muchas plantas, en el caso de frutales, es decir, cultivos perennes, como el café también, algunos maderables, no se adaptan a esas condiciones, requieren de suficiente espacio y como medio principal el suelo para su producción. Entonces, de ahí surge la necesidad de entenderlo, cómo se relaciona, cómo se entiende y cómo se trabaja el suelo. Hay aspectos muy importantes que se destacan, entre ellos tenemos dos conceptos o propiedades del suelo. La primera es la textura. La textura es el porcentaje de agregados de las partículas del suelo. Entre ellas tenemos la arcilla, el limo, tenemos las arenas. Entonces, y hay una mezcla de ellos. Cuando estamos hablando de suelos francos, en ese caso franco arenoso, franco arcilloso, franco limoso, franco arcillo arenoso, son interacciones que se dan en diferentes porcentajes del suelo. Se hace un análisis a nivel de laboratorio por densidad en el que se analiza la dispersión de esas partículas y en qué porcentaje se encuentran distribuidas en una muestra de suelo. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien le dice, mire, su suelo es más arcilloso, quiere decir que tiene un suelo un poco más pesado, que retiene más agua, que retiene más nutrientes y que se trabaja de una manera diferente. Versus si tiene un suelo un poco más arenoso, más suave, más limoso, un suelo que no conserva bien la humedad, que no retiene bien los nutrientes, si tiene una alta permeabilidad, una alta infiltración, pero no tiene una buena retención, se trabaja de una manera muy diferente a cómo se trabaja un arcilloso o un suelo franco. Así que hay que tener esos criterios bien claros. Y por otro lado tenemos el otro concepto que es la estructura. La estructura puede ser el agregado de las partículas del suelo y cómo se ordenan
espacialmente o cómo se ordenan físicamente. En este caso puede ser una estructura granular, migajosa, puede tener una estructura laminar, prismática. Entonces esos agregados del suelo son los que lo componen. Así es como diferenciamos estos dos conceptos. Y cuando estamos hablando de fertilidad, nosotros tenemos que considerar aspectos muy importantes. El primero de los aspectos de la fertilidad son los aspectos físicos. Todo lo que nosotros hemos estado hablando, la composición, la textura, la estructura, el color del suelo, lo físico, lo que podemos tocar. Luego viene la otra parte que son la composición química. La composición química tiene que ver especialmente con los niveles de nutrientes que hay en el suelo, cómo relacionan el NPK, cómo se relaciona la acidez, los niveles de nutrientes que hay en el suelo. Ya lo vamos a ver cuando estemos hablando acerca del análisis de suelo. Por otro lado, tenemos el aspecto biológico. El aspecto biológico es una interacción, ¿verdad?, entre organismos vivos que hay en el suelo y que de una u otra manera tienen que ver con las propiedades físicas y químicas, porque si se altera una, afecta a la otra. Por ejemplo, se han encontrado algunos efectos en diversas investigaciones, ustedes las pueden encontrar, del uso, por ejemplo, de algunos herbicidas para control de malas hierbas, malezas o arbences en el suelo, y se ha visto que algunos microorganismos son sensibles a los herbicidas, entonces baja la tasa de respiración a nivel del suelo por la aplicación de algunos productos, ¿verdad? Entonces, la actividad biológica se ve reducida y algunos microorganismos son sensibles a ciertos productos. Entonces, como vemos ahí, relacionamos dos variables, lo químico y lo biológico. En el aspecto físico se da sobre todo cuando hay preparación de suelos para siembra, cuando queremos ver la parte de cómo establecer un cultivo, sobre todo en la parte de arado, cuando se utiliza mecanización agrícola para manejar o preparar algunos suelos, se relaciona bastante el aspecto físico. Ahora vamos a ver un video, un pequeño video de cómo nosotros empezamos a tomar una muestra de suelo en campo, específicamente en el cultivo de café. Vamos a empezar a tener unas consideraciones especiales, unos pequeños consejos, por decirlo así, en los que nosotros vamos a ir al campo, vamos a observar los lotes, vamos a identificar diferentes áreas y a partir de ahí vamos a hacer la toma de muestra de suelo. Entonces ahorita se los voy a poner. Hola, soy Alex Caballero, soy instructor del curso Jóvenes Caficultores, iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. El día de hoy haremos la demostración práctica de la toma de muestras de suelo, la cual es muy valiosa para poder conocer el estado de la fertilidad del suelo y diagnosticar el potencial productivo del cultivo. Esta práctica tiene dos objetivos muy importantes. El primero es conocer el nivel de los nutrientes en el suelo y los factores limitantes, y como segundo, formular programas de fertilización eficientes y hacer las correcciones en el pH del suelo. Para realizar la práctica de la toma de muestras de suelo, los materiales que vamos a necesitar son una bandeja plástica para poder ir incorporando el suelo que vamos sacando de cada submuestra, la bolsa plástica donde vamos a poner el suelo, una hoja con la ficha y la etiqueta de los datos de información importante de la finca, lápiz o bolígrafo, el barreno y el machete para poder limpiar el área. Hablaremos de los criterios para la toma de muestras de suelo. Primero, se debe de hacer un análisis de suelo considerando en tiempo y forma la etapa del cultivo. Segundo, se debe subdividir en campo lotes no mayores a 2 manzanas de área, considerando la topografía y características propias del lugar. Tercero, se debe ubicar de 15 a 20 puntos en forma de zigzag y hacer la toma de muestras en campo. Cuarto, verificar que no se hayan hecho aplicaciones de fertilizantes y enmiendas previamente al suelo. Como primer paso, lo que se debe hacer es levantar las bandolas y ubicar el punto donde se va a hacer la toma de muestra de suelo.
que es en la banda de fertilización o al final de la última hoja de la gotera. Se debe de limpiar el área donde se va a tomar la muestra. Como segundo paso, procedemos con el barreno a introducirlo a una profundidad de 20 centímetros. Procedemos a retirar el barreno haciendo movimientos hacia los lados para poderlo sacar y ubicamos la cantidad de suelo dentro de la bandeja plástica. Una vez que lo tenemos ahí, procedemos a mezclarlo para tener una mezcla más homogénea y lo ubicamos dentro de la bolsa plástica. Utilizamos dos bolsas, una para introducirla, la bolsa que contiene el suelo, y la otra para poder colocar la etiqueta. La etiqueta que contiene toda la información para la finca. Y esta sería nuestra toma de muestra de suelo. Cuando ya tenemos la muestra de suelos lista y rotulada, la llevamos a secar bajo techo. Eliminamos las partículas muy grandes y las raíces y procedemos a entregarla al laboratorio. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en clase. Ok, ya vimos un poquito de la información que hay que considerar para hacer la toma de muestras de suelo, especialmente tener en cuenta aspectos relacionados de cómo hacerlo en campo, cuántas submuestras tomar, no tomar lo menor de 15 a 20, si es posible más, entre más muestras nosotros sacamos, mejoramos lo que es la precisión, no tanto la exactitud, pero sí la precisión. En este caso, estos serían los puntos que habría que ubicar. Muy importante considerar no mezclar lotes que tienen características diferentes y que al tener características diferentes presentan condiciones diferentes. Por ejemplo, si vemos un tipo de suelo color rojo en la misma finca, ese que sea un lote y si vemos otro tipo de suelo color un poco más oscuro, indicativo de presencia de materia orgánica, quizá no debemos de mezclarlo porque son resultados que van a salir muy sesgados. ¿Y a qué me refiero con sesgados? Son los resultados que van a presentar tanta información que va a ser complicado llegar a una conclusión final, y lo que nosotros finalmente queremos llegar es a formular un plan de fertilización que vuelva productiva a mi finca, porque esto es un negocio y la producción de café tiene que ser orientada a aumentar los rendimientos. Eso es lo más importante. Se vio un poco de la metodología de lo que se está haciendo, de qué materiales están utilizando, barreno, ya sea un palín, cubeta, bolsas plásticas, o machete para limpiar el área donde se va a hacer la toma de muestra de suelo, ya sea en la banda de fertilización. Especialmente se puede utilizar algunos tipos de barreno, entre ellos barreno holandés, barreno tubular, palín doble, alguna pala para sacar la muestra de suelo. Por eso no se preocupe, no tiene que tener cosas especializadas, pero sí manejar el mismo principio de no mezclar lotes, de hacer al menos 15 submuestras, 15 puntos de muestreo, lo menos, y si puede 20 o 30 mejor, para hacer una mezcla de una muestra un poco más uniforme, y especialmente la profundidad. Usted tiene que identificar la profundidad en cualquier cultivo que usted esté trabajando, esté considerando. Tiene que identificar la profundidad de trabajo. Generalmente en café, el 80% de las raíces se encuentran concentradas en los primeros 20 a 40 centímetros. Si usted hace un muestreo, usted lo puede ver, o si en algún momento usted ha sacado una planta y ha medido el tamaño de la planta, ahí puede identificar el crecimiento. Entonces, esta es el área del interés. Entonces, es el área donde yo voy a aplicar fertilizantes, voy a aplicar enmiendas agrícolas que finalmente van a provocar finalmente que la planta esté nutrida y acondicionar el suelo para que la planta pueda tomar esos nutrientes y puedan contribuir a su desarrollo metabólico. Por otro lado, tenemos en la muestra de suelo, en la imagen que se presentó, muy importante considerar datos que van a ser necesarios para que el laboratorio pueda darme un análisis más certero, considerando, ¿verdad?, que hay algunos lugares que existen mapas de uso de suelo, mapas de tipos de suelo, lo que identifican
algunas áreas. Por ejemplo, no es lo mismo que haya un suelo en la zona costera de Honduras a un suelo que hay en la zona central, en Comayagua. Van a diferir de características que son propias de cada lugar y que han sido desde el origen de los suelos, que han sido desde las condiciones edafológicas que han habido en esos suelos. Es decir, si en una zona que ha preservado por mucho tiempo la lluvia, ese suelo va a tener otras características a una zona que se ha mantenido seca a través de los años, porque va a haber otro tipo de vegetación, porque va a haber otro clima, va a haber otra altitud especialmente. Entonces, todas esas características es bueno detallar. Entre los datos que usted debe incluir en una muestra de suelo, cuando ya empieza a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque una muestra y un análisis de suelo y una interpretación me ayudan a diagnosticar el potencial productivo del suelo que yo manejo. Y si yo hago un análisis de suelo antes de establecer un cultivo, qué mejor para poder conocer cómo está y qué características propias presenta ese suelo, y me sirve como un diagnóstico general, a grosso modo. Es como cuando usted va donde el doctor, y le quiero hacer esta analogía de usted va al doctor y él le dice, bueno, le vamos a mandar a hacer examen de glucosa, de colesterol, triglicéridos, un hemograma. Con esos exámenes el doctor, usted se los lleva y el doctor puede ver qué le está molestando a usted, qué le está afectando su salud, y le sirve de manera general cómo usted puede mejorar esas condiciones de su suelo. Puede decir, bueno, lo voy a hacer así y así. Entonces, lo mismo el doctor cuando ve que hay algún problema, que hay un desbalance, que están altas las defensas, que hay varias cosas, entonces él ya se hace una idea de cuál puede ser el problema. Entonces, lo mismo en la agricultura. Nosotros necesitamos datos que sean certeros, que sean puntuales para poder tomar decisiones. Entonces, cuando usted etiquete la ficha que va a llevar a hacer un muestreo de suelo, si es posible, ¿verdad? Y usted tiene un lote que tiene cultivo de hortalizas y tiene otro lote que es cultivo de café, haga dos muestras diferentes, haga una muestra para un cultivo y la otra muestra para el otro cultivo, porque va a ser específico el resultado. No es lo mismo la cantidad de fertilizante o la cantidad de nutrientes que necesita un cultivo a la cantidad de nutrientes o fertilizantes que necesita otro cultivo. Entonces tiene que ser específico con eso. Y aquí vamos a detallar el nombre de la finca, el lote, el departamento, provincia, municipio, cantón donde esté ubicado, la fecha del muestreo, cuándo se hizo, dónde hizo el muestreo, en la banda de fertilización o entre surcos, la profundidad del muestreo, si es posible las coordenadas, puede dárselas para que se puedan ubicar en los mapas de uso potencial o de uso real del suelo, la gente del laboratorio. Muy importante considerar que no se han hecho aplicaciones de fertilizantes o enmiendas agrícolas previamente. ¿Por qué? Porque esto va a generar un dato que no es de repente el real. Usted de repente quiere saber si su suelo está bajo en nitrógeno, por ejemplo, o bajo en potasio, y usted ha hecho aplicaciones anteriormente, entonces ahí le va a salir alto. Le puede salir una forma disponible o una forma no disponible. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del pH de su suelo. ¿Por qué? Porque la acidez y la alcalinidad juegan un papel muy importante en la retención de algunos nutrientes. Cuando el suelo está extremadamente ácido, hay una baja disponibilidad. ¿Por qué? Que eso limita la absorción de algunos nutrientes y la disponibilidad de los mismos. Cuando el pH está arriba de la escala de 7, hay exceso en alcalinidad y hay algunos elementos que se encuentran atrapados y no disponibles. Esas son las dos condiciones que tenemos. La escala de pH va de 0 a 14, ya se la pueden mostrar, y para que analicemos un poco más de lo que estamos hablando. Ahora, con análisis de suelo, nosotros estamos haciendo uso de una herramienta que es de gran utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y hacer recomendaciones de fertilización. Y es aquí cuando la gente me pregunta, ¿y si aplico un puñito de urea por cada planta, es bueno o es malo? ¿Y si aplico KCL? ¿Y si aplico DAP? ¿Y si aplico MAP? Son respuestas, son preguntas y son respuestas que no son acertadas. ¿Por qué? Porque con base a experiencia se puede decir, el agricultor conoce su cultivo, conoce su suelo, pero muchas veces compra productos y no sabe cómo utilizarlo. De repente compra un producto, un fertilizante específicamente de un nutriente que él ya tiene suficiente o que ya tiene en exceso. Entonces, ¿qué pasa? Él está mal gastando su dinero, no conoce
el estado nutricional de un suelo y está invirtiendo en algo que no le va a dar un beneficio a largo plazo, está perdiendo. Entonces, con el análisis de suelo puede diagnosticar el nivel de suficiencia o deficiencia de los nutrientes en el suelo, así como otras condiciones adversas que pueden perjudicar los cultivos, como la acidez excesiva, la salinidad, la toxicidad de algunos elementos, y esto permite determinar el grado de fertilidad del suelo. Como yo les decía, es como cuando le mandan a hacer un análisis de sangre para ver cómo está usted, cómo se siente y todo lo demás, y finalmente llegar a un resultado que puede ser no conclusorio porque hay que considerar otras variables. Recordemos que el análisis de suelo es una parte de la agronomía, una parte de la agricultura. Sí es la base del suelo, y también hay otras cosas que intervienen ahí, como el clima, como el manejo de plagas y enfermedades, como las buenas prácticas que haga el productor en su cultivo. No necesariamente tienen que ver con el suelo, otras tienen que ver directamente con la planta, con el manejo de la misma y de su plantación. Ahora vamos a leer un poquito acerca de la información que nos plantea CENTA 2013, acerca de los niveles y de las funciones básicas de hacer un análisis de suelo, para que lo entiendan. Indica que los niveles nutricionales, en primer lugar, en el suelo, permiten identificar cuáles están en nivel de suficiencia y cuáles están en nivel de eficiencia. Esto para desarrollar un programa de fertilización eficiente a corto o a largo plazo, ya sea para este año, para el próximo año, o tratar problemas específicos a nivel del suelo. Y como segundo, sirve para monitorear en forma regular los cambios en la fertilidad del suelo que ocurren como consecuencia de la explotación agrícola y los efectos residuales de la aplicación de fertilizantes. Con el tema de la explotación agrícola vamos a identificar dos cosas. Cuando nosotros tenemos un cultivo, hay entradas de nutrientes y hay salidas de nutrientes, lo que se conoce como fuente sumidero. Entonces, en este caso, la entrada de nutrientes sería cuando usted hace aplicaciones, ya sea al suelo, aplicaciones foliares, aplicaciones de enmiendas. Hay una entrada de nutrientes y hay una salida de nutrientes, ¿verdad? Que la planta, como dispone, mantener su especie, mantener su genética, mantener la progenie. Entonces ella trata de darle a sus frutos los nutrientes que necesita para preservarse, para desarrollarse y para producir una nueva planta. Entonces, la planta toma esos nutrientes del suelo, deja una parte para cumplir sus funciones metabólicas y fisiológicas, para hacer la fotosíntesis y para desarrollarse. Además, direcciona otra fracción de nutrientes hacia los frutos. Entonces, cuando usted hace la sustracción de los frutos o hace la cosecha, entonces lo que usted provoca es una extracción de nutrientes. Entonces, esa extracción de nutrientes, alguna gente la puede volver en parte, en el caso del café, utilizando los subproductos, es decir, la pulpa del café como un abono orgánico que regresa a la finca. Si bien es cierto que salió en la cosecha, pero esa fracción de nutrientes va a volver a la finca en forma de abonos orgánicos y por consiguiente usted no va a tener que hacer aplicaciones tan altas de nutrientes, hablando en el tema de la fertilización. Y hay efectos residuales de aplicación de fertilizantes, sobre todo fertilizantes altamente nitrogenados, que provocan más acidez en el suelo. Según algunos estudios, se ha demostrado que aplicaciones consecutivas en 5 años de solo urea como fertilizante, provoca que el pH baje en una unidad. Es decir, si usted tenía un pH de 5 hace 5 años y durante esos 5 años corridos usted aplicó urea cada año, posiblemente hoy en día usted tiene un pH de 4, le bajó a una unidad prácticamente de pH. Esos son los valores. ¿Y qué provoca eso? Que algunos nutrientes no estén disponibles, problemas con la acidez y bajo rendimiento. Nosotros, como panorama general, cuando tenemos un análisis de suelo, queremos conocer la condición actual, cómo se encuentra, cuál es la información que nos provee. Asimismo, conocer el estado de los macro y micronutrientes disponibles. Macronutrientes son los nutrientes que la planta ocupa en una mayor cantidad y los micros son los que requiere en una menor cantidad. Pero no porque los que requiera en menor cantidad significa que dejan de ser importantes. No es así. Son igualmente importantes porque los requieren en sus funciones fisiológicas, de producción de su propio alimento, fotosíntesis, fotorrespiración y crecimiento. Así que son procesos muy importantes los que la planta ocupa de nutrientes. Ahora,
hay una relación directa entre lo que nosotros queremos hacer y saber cómo está el pH, es decir, cómo está la acidez del suelo y cómo es el requerimiento o la necesidad de encalado. ¿Y a qué responde eso? Lo primero es que la escala de pH va de 0 a 14, donde 7 es neutro. El cultivo de café se debería desarrollar entre 5.5 a 6.5, máximo 7. ¿Por qué? Porque es cuando los nutrientes se encuentran mayormente disponibles. ¿Qué pasa? Si usted manda a hacer el análisis de suelo y ve que su suelo está en 4, bueno, déjeme decirle que el cultivo de café es una planta acidófila que puede adaptarse a esas condiciones de acidez y generar más acidez. ¿Por qué? Porque para tomar un nutriente del suelo hay un equilibrio osmótico y de presión dentro de la planta. Entonces la planta, para tomar un nutriente, libera un H+, es decir, libera un ion hidrógeno. Entonces hace ese intercambio a nivel de la rizósfera y se genera ese equilibrio químico que hay entre los nutrientes. Entonces la planta de café se adapta a esos medios, pero no se desarrolla todo su potencial en su máximo esplendor o como la genética de la misma planta lo requiere. Ahora, analicemos y veamos, mucha gente dice dónde hago análisis de suelo, cuál es el precio, cuánto cuesta, para darle algunos valores de referencia a nivel de Honduras. Tenemos en el ICAFE a unos 350 lempiras o $15. La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FIA, 780 lempiras, el más sencillo, $33. Y algunos laboratorios o empresas, dependiendo de la calidad, dependiendo de la cantidad de elementos que quiere, dependiendo si lo quiere con unas curvas de absorción, si lo quiere con interpretación. Es más, que le digan cuál fertilizante usted va a aplicar sin tener que leer nada o sin tener que preguntarle a un profesional de las ciencias pecuarias. Entonces usted paga un poquito más, 50, $65 más o menos, de 1,000 a 1,500 lempiras. Pero hay de todo precio. Hay de precios cómodos a precios más altos que permiten que usted se pueda adaptar a su presupuesto y pueda acceder a esta tecnología que es muy eficiente y que sirve para poder conocer el estado del suelo. Y generalmente muchos de estos análisis se los van a presentar de esta forma. En la parte de arriba, en la primera fila, la fila superior, tenemos algunos nutrientes importantes y algunos indicadores o variables. Entre ellos tenemos el pH en agua, tenemos la acidez extractable, tenemos la capacidad intercambiable, tenemos el SIC, capacidad de intercambio catiónico, que se refiere a una medida de las bases que hay en el suelo, entre ellas potasio, calcio, magnesio, que son los cationes que se encuentran en el suelo, ¿verdad? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico me representa un valor, una medida de cómo se encuentra la saturación de bases en el suelo. Tenemos el fósforo, tenemos el hierro, saturación de aluminio y materia orgánica. Muy importante que identifiquemos esos símbolos. Tenemos lo que hay en el suelo, aquí lo podemos ver, son los valores que hay en las unidades que hay, centimoles de carga positiva por kilogramo de suelo, partes por millón o porcentaje. Son medidas utilizadas muy frecuentemente en química para hacer los cálculos en unidades tan pequeñas o unidades que se pueden convertir o transformar a las unidades que nosotros necesitamos. Y está el otro rango que dice valor aceptable o interpretación. Bueno, el pH en agua debería andar entre 5.5 a 6.5. ¿Y cómo está el de esta muestra? Está en 5.2. La acidez extractable que representa esos iones hidrógeno, esa parte de acidez intercambiable que hay en la solución del suelo, es decir, la acidez que tiene relación con la solución del suelo y que se puede medir en relación a los nutrientes disponibles en el suelo. Vemos que está alta, 2.9, y esto puede estar siendo provocado por un alto porcentaje de aluminio, puede estar siendo porcentaje por exceso de hierro, puede ser presentado por condiciones propias del suelo o por el uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados. Entonces, esto hay que bajarlo, está un valor de 2.90 y hay que bajarlo a 0.5. Luego tenemos así para cada uno de los nutrientes. Analicemos el potasio, está bajo, el calcio está bajo, el magnesio está bajo, el fósforo está bajo, el hierro está en exceso y si analizamos el porcentaje de saturación de aluminio está muy alto y esto es un problema. ¿Por qué? Porque el aluminio más 3 es la forma en la que se encuentra en el suelo, es un aluminio insoluble y al ser un aluminio insoluble representa que la planta no lo puede tomar ni lo puede aprovechar en sus funciones fisiológicas, pero al estar en el ciclo del aluminio en el suelo,
esto genera más acidez, y genera 3 veces más acidez en el suelo y provoca toxicidad en la planta. Entonces es un elemento en el que hay que preocuparse, y tenemos valores de materia orgánica que generalmente andan entre 1 a 5%, y este nos muestra un valor de interpretación del 5 al 10%. Entonces, muy importante considerar esos valores a nivel del análisis de suelo. Con ello cumplimos el primer objetivo, que era cómo se hace la toma de muestra en campo y cuál es el resultado que me dará el laboratorio, ¿verdad? Ahora el laboratorio ya yo lo llevo, ya ellos me entregan ese documento vía correo, el documento de físico. Yo conozco esa información, y al conocer la información voy a hacer lo que es la respectiva interpretación o entender qué me dice cada variable. ¿Qué significa acá, que está ahí? ¿Qué significa MG? ¿Qué significa CA? ¿Qué significa? Y son símbolos para representar elementos que se relacionan en el suelo y que tienen que ver con la productividad. Aquí tenemos un análisis de suelo que corresponde a mucha de la información que nosotros dimos en la etiqueta cuando enviamos la muestra de suelo, entre ellas información que tiene que ver con el cliente, con el productor, con el teléfono, tiene que ver con el cultivo, con la edad, tiene alguna información. Entre ellas podemos ver eso. Luego tiene que ver el departamento, municipio, análisis, la fecha de entrega, toda esa información que está un poco completa, si nosotros se la probemos, el tipo de muestra y todo. Ahora podemos ver en la parte de abajo las metodologías que se utilizaron para la extracción: Boyuku, Walking Black, porcentaje del nitrógeno, materia orgánica, diferentes elementos, otros procesos de extracción que fueron MELIS 3, agua caliente, por turbidez. Entonces, muchos de estos nutrientes tienen diferentes metodologías de extracción, es decir, cómo se procesan, cómo es la química que manejan en el laboratorio hasta llegar al resultado y a los valores de la información que me están dando, de la información que el laboratorio me está proveyendo. Podemos ver que el aluminio, en este caso, representa, o de acuerdo a los valores de interpretación que tenemos aquí abajo, el aluminio aquí está alto y debería estar en 0.5 aquí, así que tenemos problemas con el aluminio. Ahora vámonos a relacionarlo con la variable de acidez, pH. Tiene un pH de 4, es decir, que está ácido mi suelo. Debería andar entre 6, máximo 7, 5.5, 6, hasta 7. Hasta ahí deberían andar esos valores. Tenemos algunos valores indicativos en rojo. De acuerdo a la leyenda de coloración, tenemos bajo, medio o alto. Entonces, no necesariamente un nutriente que esté muy alto o que esté en el límite superior me indica que es malo, porque muchos nutrientes, muchos elementos tienen que ver especialmente con la aplicación de las prácticas que nosotros hacemos. Entonces, aquí el límite superior, por ejemplo, en materia orgánica está en 4. No me quiere decir que está malo, quiere decir que es un valor que anda en el límite superior y que está bien, no hay problema. Tenemos valores relacionados en bajo, medio, que son ahí donde a nosotros nos interesa conocer. Lo que anda en medio generalmente no nos afecta, porque como son rangos, el rango más bajo, el rango más alto. Entonces en medio no hay ningún problema. Pero sí preocupémonos por lo que está abajo, en algunas condiciones, y hay que analizar elemento por elemento. Entonces tenemos nitrógeno bajo, ¿verdad? El nitrógeno es el elemento más móvil de lo que nosotros estamos trabajando en agricultura, entonces presenta algunos valores bajos, pero generalmente siempre hay que estar haciendo aplicación de nitrógeno, aunque sea en pequeñas fracciones, porque la planta necesita este elemento hasta 10 veces más, es lo que lo necesita. Entonces, ¿qué otros elementos? En este caso, hablemos de potasio, que también anda abajo, debería andar entre 150 y 280 miligramos por kilogramo. Hablemos de calcio, que anda abajo, debería haber más calcio y debería haber más magnesio. Aquí tenemos valores de sodio, cobre, manganeso que se encuentran bien. De hecho, si estos elementos se encuentran en exceso, me provocan toxicidad, me provocan incluso que algunos nutrientes como el cobre se vuelven insolubles dependiendo de la forma en la que lo estemos aplicando, y el manganeso también a veces puede generar un problema. Tenemos el hierro, tenemos el zinc, andan en valores relativamente altos, pero no representan un problema tan grave.
si nosotros hacemos aplicaciones de calcio, de magnesio, hacemos la aplicación de una enmienda, veo que también nos preguntan qué es una enmienda. Una enmienda es un producto que nos sirve para corregir una condición específica del suelo. En este caso, una enmienda agrícola sería una cal agrícola para poder contrarrestar el problema con el aluminio, el problema de la acidez, para poder subir el calcio, para poder subir el magnesio. Y así nosotros con la enmienda tratamos de regular ese problema. Muy importante considerar la leyenda de coloración que me está diciendo. Siempre se debe analizar caso por caso. Y venimos a la parte de porcentaje de saturación, es decir, qué porcentaje de ese elemento me representa de mi análisis de suelo. ¿En qué porcentaje se encuentra disponible? Vemos que el potasio anda en un rango de 3 a 6, se encuentra en 4, está bien. Vemos que el calcio está bajo porque debería andar en mayor proporción normalmente que el magnesio, y debería andar entre un 70 o un 80%, y está al 26, o sea que está bajo. Luego nos vamos al magnesio, debería andar entre 15 y 25, sí, siempre más bajo que el calcio, pero anda en 12, así que está bajo. Tenemos el sodio que anda bien, no nos provoca problemas de salinidad, ni pasa el límite inferior. En este rango de interpretación nos dice que no debería haber más del 10% de sodio, así que es muy importante. Luego tenemos por otro lado el aluminio y me dice que anda en 54%, donde el límite inferior me dice que debería ser 20%. Es decir, que tenemos 34% más de aluminio, que es un aluminio que posiblemente me está causando problemas en el suelo, me está generando acidez y es un aluminio insoluble. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que precipitar ese aluminio, mandarlo abajo, si es posible sacarlo de ahí. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos haciendo las correctas aplicaciones de las enmiendas que estamos hablando. En este caso, vamos a analizar otras variables que nos dice el análisis del suelo. Esas son las relaciones catiónicas, es decir, cómo tiene que ver la absorción de un elemento con otro, cómo compiten uno con otro. Entre ellos tenemos el magnesio, tenemos el potasio que andan en 3 y los valores deberían ser entre 3 y 5. No hay ningún problema, anda bien esos valores. Tenemos también el calcio magnesio que anda en 2.1 y dice que sale un poco bajo el magnesio, pero sin embargo también tenemos que subir el calcio. Esa es la interpretación. Y aquí venimos con la disponibilidad dependiendo de los nutrientes que hay en pH. Sabemos que las arcillas presentan una carga, ¿verdad? Una carga negativa en este caso, y a ellas se le adhieren cationes, es decir, algunos nutrientes que se encuentran en la solución del suelo y esos son positivos. Entonces, al haber una mayor cantidad de el ion H+, o el ion hidrógeno, genera que se peguen más a las arcillas y haya mayor acidez. Entonces, hay que reemplazar esos iones hidrógeno por cationes que la planta incluso puede tomar, como el calcio, como el magnesio, como el potasio, y así aumentar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Cómo se aumenta la capacidad de intercambio catiónico en un suelo? Que haya una mayor disponibilidad del suelo, ¿verdad? A nivel de una mayor absorción de cationes. En este caso, la manera de incrementar o mejorar la capacidad de intercambio catiónico en un suelo es aplicando materia orgánica, porque con ello mejoramos y trabajamos sobre la estructura del suelo, es decir, sobre los agregados de partículas que se generan en el suelo, en esa línea. Ahora, con la disponibilidad de pH, vemos que cuando el pH está bajo, si vemos de aquí de 0 a 14, entre más bajo está el pH, se encuentran más disponibles algunos elementos que si se encuentran muy disponibles pueden causar alguna toxicidad, pero los elementos, macroelementos que nos interesan y que la planta necesita en mayor cantidad, se encuentran entre valores de 6.5 a 7, hay una mayor disponibilidad, entonces la planta ahí los puede tomar de una mejor manera y puede aprovechar ese espacio de interacción que le da el suelo y que le permite nutrirse. Aquí tenemos, otra herramienta muy útil que es una curva de absorción de nutrientes, especialmente macronutrientes. Este estudio se hizo, aquí está la referencia de quiénes, en qué fechas, es plantas de café arábico de 3 a 6 años de edad. Se sacaron algunos promedios de Brasil, Costa Rica y Kenia, plantas en producción.
De Brasil, plantas con 3.000 kilogramos por hectárea de café oro, y en Kenia de 1.100 kilogramos por hectárea de café oro, ya en café oro, en green coffee. Aquí tenemos el análisis. Bueno, veamos qué nutrientes demanda la planta, qué nutrientes requiere a partir de la producción. Vemos que el mayor nutriente es nitrógeno. ¿Por qué? Porque ayuda en los procesos fisiológicos de la planta. Luego tenemos el potasio, porque está en producción muchos de los nutrientes que requiere la planta en producción, en esta cantidad es el potasio. Luego tenemos el calcio, tenemos el magnesio, el fósforo y por último el azufre. Entonces, vemos que son nutrientes sumamente importantes. En algunos análisis de suelo se incluye un análisis por un pequeño costo adicional, una curva de absorción de nutrientes que me permite construir con los datos que yo le proveo, es decir, si yo cada año produzco en una manzana 18, 19, 20 o 21 quintales oro por manzana, o ando en valores más bajos y yo quiero llegar a un valor más alto, se me puede construir, o yo puedo construir una curva de absorción de nutrientes que me diga cuántos nutrientes yo necesito proveerle más adicional a la planta, considerando el suelo, considerando el requerimiento de la planta para poder aumentar mi producción. Eso es un análisis bastante más profundo. Ahora, ¿qué debo hacer primero antes de fertilizar? Antes de fertilizar, acondiciones del suelo, suficiente materia orgánica. Ya hablamos los valores de materia orgánica, de 1 a 5, debería dar por lo menos en 3, 4 valores que son aceptables en por ciento. Ahora, se debe corregir problemas de acidez en el suelo. ¿Qué pH hablamos? De 5.5 a 6.5. ¿Qué otra actividad se tiene que hacer? Hay que aplicar la materia orgánica, hay que aplicar productos, si es posible, orgánicos, y muy importante que estemos trabajando con el tema del aluminio, porque el aluminio genera un problema de toxicidad en el cultivo, muy importante. Si tiene que hacer una o dos aplicaciones de cal, las puede hacer, es muy importante que las haga. ¿Y qué tipo de cal va a elegir? Bueno, hay diferentes, hay carbonato de calcio, hay cal dolomítica, hay cal bio, hay hidróxido de calcio, hay otras marcas de cal en el mercado que incluso traen silicio, un elemento muy bueno en lo que es la estructura de la planta, que sirve mucho para darle fortaleza a los tejidos vegetales de las plantas. Mañana van a hablar un poco más acerca del tema de nutrición vegetal, ahí van a ampliar con el ingeniero Julio un poco la temática, estos dos temas van conectados, así que esperamos que hayan puesto mucha atención el día de hoy para poder entender el día de mañana qué tiene que ver la nutrición del suelo con la nutrición de la planta especialmente. Ahora, ¿qué cal elijo yo? Esto depende de la solubilidad de la cal, es decir, cuando la cal se aplica en el suelo necesita pasar por un proceso de solubilidad, es decir, que entre en contacto con el agua y se incorpore al suelo para que así pueda tener una acción sobre la acidez del suelo. Especialmente vamos a tomar en cuenta que algunas cales se tardan de 2 a 4 meses en poder ser solubilizadas en el suelo. Así que muy importante considerar ese aspecto de la fertilización en el suelo antes de fertilizar, o yo por lo menos tendría que haber hecho una corrección del pH, de la acidez, por lo menos de un mes a mes y medio, para que yo lo pueda hacer. Ahora, ¿cada cuánto se hacen los análisis de suelo? Los análisis de suelo, usted debería, lo menos, cada 2 o 3 años. Si usted solo quiere conocer el estado nutricional del suelo y cómo ha ido cambiando el suelo, cómo se ha ido modificando de acuerdo a la capacidad tampón, a la capacidad buffer que tiene el suelo. ¿Y a qué me refiero con esto? La capacidad que tiene de regresar a un estado original el suelo. Eso es muy importante, ¿verdad? Considerar eso. Entonces, cuando yo voy a hacer un análisis de suelo, tengo que considerar que sí, bueno, el periodo de cosecha es entre noviembre y enero, o noviembre y febrero. Yo sé que en marzo, abril tengo que ponerme a hacer este análisis de suelo. ¿Por qué? Porque en un laboratorio se van a tardar de 1 a 3 meses en entregarme resultados. No es el único que usted va a mandar a hacer muestra de suelo. Lo van a mandar a hacer muchas empresas, muchos otros productores de otros cultivos. Entonces se van a saturar algunos laboratorios y especialmente usted va a tener que esperar. Y más si usted va a hacer algunas aplicaciones y le van a hacer recomendaciones de diferentes tipos de fertilizantes. Hay tantos en el mercado. Nitrato de amonio, hay urea, hay DAP 1846.0,
ACL, nitratos, sulfatos. Entonces, hay de mucha variedad de fertilizantes. Si usted va a hacer 2 aplicaciones, una ya sea en mayo, junio y agosto, septiembre, usted tiene que tener antes de ese tiempo la información de su análisis de suelo para que usted aplique en 2 o 3 fertilizaciones la dosis correcta, la dosis que necesita. Es decir, si usted en el año va a aplicar 7 onzas por planta, usted decide si va a aplicar 2 al inicio, luego otras 2 y al final 3. O si va a aplicar 3 al inicio antes de la floración, luego va a aplicar otras 2 y otras 2, o la va a fraccionar en 4. Pero necesita tener esta información con suficiente tiempo para que usted se planifique sus actividades en el año. Si lo manda a hacer entre marzo y abril, esperemos que le salga en mayo. Y en mayo, con la entrada de las lluvias, usted ya va a poder hacer su fertilización o va a poder hacer la aplicación de la enmienda y en junio poder hacer la fertilización. Es decir, corrijamos esos problemas con el tema de la acidez, con el tema del pH, con la falta de materia orgánica y después le entramos de lleno a la fertilización. Siempre considerando, como lo decía en el video, la etapa del cultivo. Consideremos que si hay café plantilla, si hay café en poda, si hay café en recepa, si hay café que ya lleva 10, 12 años. Consideremos que el café antes de la floración, durante la floración, no estar haciendo actividades que disturben la antesis y la preantesis, es decir, la apertura y cierre de la flor. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que tengamos que conozcamos que hay productos que se aplican antes, hay otros productos que se aplican después de lo que es la floración. Hay que tener ese cuidado. Y vamos a cumplir con el último objetivo. Yo sé que me amplié bastante hablando y ya vamos a 6:52 más o menos para este tema, pero bueno, metámoslo ya ahorita porque seguramente es un tema de suelo que se nos queda solo como esta clase y la otra con el ingeniero Julio, pero ahorita nos ven a nosotros, después van a ver a otros especialistas, otros invitados, así que no piensen que nosotros los vamos a aburrir aquí, solo nosotros hablando. Va a venir gente muy capacitada y con ganas de entrarle al tema del café y explicarles cosas nuevas y cosas muy interesantes. Ahora, con el tema de suelos, nosotros dimos un curso focalizado de suelos este año, posiblemente lo demos el otro año o demos cursos nuevos. Así que esa es la ventaja de que muy posiblemente vamos a seguir innovando. Y en este aspecto que vamos a hablar, este pequeño espacio solo de suelos, tenemos que considerar que no queremos perder nuestro cultivo por la lluvia, que no queremos perder dinero por el lavado de los fertilizantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adaptarnos, vamos a construir herramientas para manejar las obras de conservación de suelos. Bueno, en conservación de suelos se maneja el tema de barreras vivas, se maneja el tema de siembra de arbustos, siembra de algunas leguminosas, como la leucaena, como especialmente la siembra de algunos pastos, de algunos cultivos como la piña, unas plantas como la espada de San Miguel, otras como el isote, que permiten retener esos nutrientes, que permiten retener y cuidar un poco más el suelo. También se utilizan barreras muertas, porque lo principal que hay que hacer en conservación del suelo es evitar la erosión del suelo. Se establece en forma transversal para hacer un corte del agua y evitar que el agua vaya a caer especialmente y afecte nuestro cultivo y dañe o erosione el cultivo. Por otro lado tenemos acequias o drenajes, especialmente para darle salida al agua o para conducir fuentes de agua que vienen y pueden afectar mi cultivo. El uso de coberturas vegetales, advence o secas como hojarasca o materia orgánica que previenen del daño de las fuertes corrientes de agua y de la fuerza del viento. Así que hay algunas plantas que no compiten con el café y que se pueden desarrollar bien sin presentar una competencia demasiado alta. Me da la alegría darles la primicia que vamos a tener una clase especialmente acerca de este tema, manejo integrado de malezas en los cafetales, manejo de arbences, así que motivados adelante, vamos a ver esa clase. No la teníamos, pero ya ahora ya la tenemos, así que es muy bueno analizar ese tema. Y por otro lado, en tiempos fuertes de lluvia, aquí como lo vemos en la imagen, es una zona de pendiente con curvas a nivel. Curvas a nivel me ayudan a poder hacer un diseño de mi cultivo permitiendo que yo pueda seguir el contorno natural del terreno
y que pueda reducir el efecto de la erosión que provocan las aguas que vienen de arriba hacia abajo. Entonces así lo podemos ver como esta línea de color azul, aguas que vienen con mucha fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle salida a estas aguas y, si es posible, crear algunos drenajes que permitan hacerlo. Ahora, en tiempos fuertes de lluvia hay que hacer limpieza de drenajes. Vemos que hay drenajes o salidas de agua que no haya una obstrucción física, ya sea de malezas. Entonces hay que mantener esa parte, ¿verdad? Mantener la limpieza y asociar los cultivos de café, no mantenerlo a pleno sol y no hacer prácticas tan fuertes como el uso de asadón. Es más, mejor utilizar machete o cuma para poder manejar cierta cobertura en el suelo y que no esté desprotegido cuando venga un evento de lluvia. Y tanto como las personas que estamos en la área rural como urbana, en esos tiempos de huracanes, de fuertes tormentas tropicales, contribuyamos con el orden, con el aseo, con la limpieza de zanjas, con cunetas, drenajes, salidas de agua, para que no obstruyamos la salida, para que no provoque o disminuir el efecto de las inundaciones. Recogamos el plástico, todos los residuos, ya lo estuvimos hablando en la clase anterior de manejo de residuos, y nos mantenemos activos y pendientes de cualquier circunstancia. Así que esta ha sido mi presentación. Yo agradecido con ustedes y pues veamos si hay alguna consulta. Ingeniero, tenemos algunas consultas por acá que quiero mencionarlas. Ever Antonio nos consulta desde Facebook. ¿Cuál es la época ideal para sacar la muestra de suelo? Ok, muy buena pregunta. La época ideal siempre, como les decía, tiene que corresponder de acuerdo al calendario y al cronograma de actividades que ustedes tienen planificadas en su finca. Obviamente, si estamos ahorita en un temporal de lluvia bastante fuerte, estamos sufriendo tormentas tropicales, vientos huracanados, todo ese tema, no es recomendable que lo hagamos. Se expone usted, se expone también a las personas que van a hacer el muestreo. Creo que no es recomendable. El suelo se encuentra demasiado saturado de agua, entonces no se va a hacer una muestra bien, porque va a ir en un gran, va a ir al lodo, entonces no se puede. Lo recomendable sería que lo planifique bien antes de la fertilización para que le sirva esa información, que es posible cuando esté seco, ¿verdad? O que el suelo tenga una humedad adecuada. Tampoco se recomienda que hacerlo, ¿verdad?, cuando el suelo está prácticamente 0% de agua, porque también, ¿verdad?, se dificulta. Si son suelos arcillosos, dificulta la extracción de la muestra porque está más pegado el suelo. Pero sí que haya una humedad importante y que el clima lo permita. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. Jocelyn Padilla nos consulta. ¿Cada cuánto se hace un análisis de suelo? Muy importante, ¿verdad? Si usted tiene que hacer cambios a nivel de acidez, de aluminio, tiene que hacer encalado, quiere aumentar la productividad, quiere mejorar condiciones de su cultivo, usted va a hacer un análisis este año y va a hacer todas esas correcciones, va a aplicar cal, va a aplicar materia orgánica, va a fertilizar según el análisis. Y usted quiere verificar el próximo año cómo quedaron los resultados, si el suelo mejoró, si hubo algún cambio, sería adecuado que lo haga el siguiente año. Pero lo menos, si usted no puede, por temas de presupuesto, por temas logísticos o porque por cualquier otro tema, mínimo hágalo cada 2 años. Ok, tenemos otra consulta por acá. Rudy Marlo nos consulta. ¿Qué es más beneficioso para la planta? ¿Abono orgánico o abono químico? Mire qué pregunta. Ingeniero, esa es una muy buena pregunta. A ver, sí. yo lo veo ansioso. Láncesela. No, mejor vamos a dejarlo para mañana para podérsela contestar con más detalle. Solo les voy a adelantar, ¿verdad?, que el abono orgánico no está direccionado, muchachos, para alimentar la planta. El abono orgánico está direccionado para alimentar el suelo. El abono químico lleva la concentración de nutrientes lo suficientemente altas como para poder alimentar la planta. Es cierto, el abono orgánico aporta nutrientes, pero no suple totalmente los requerimientos que una planta necesita para una N producción de café, en este caso del cultivo de café. Pero mañana les vamos a ampliar a mayor profundidad, así que no se lo pierdan. Ingeniero Alex, tenemos una mano levantada por acá. Lorge Javier, vamos a darle, vamos a activar. ¿Puede activar su micrófono, Lorge? ¿Lo escuchamos?
Buenas noches, un saludo de Jinotega, Nicaragua. Muy buen Mucho tema. gusto. Mi pregunta es más para los análisis de suelo. Generalmente los análisis de suelo son muy caros porque tenés que mandar a un laboratorio y para los pobres cafetaleros, pequeños cafetaleros, eso es un costo muy caro. ¿Hay alguna manera más práctica, más económica de conocer, tal vez no a detalle, pero sí qué tipo de suelo puedo tener? Ok, bueno, el análisis de suelo es una herramienta numérica, una herramienta muy útil que me provee información. De repente no está muy al alcance pagar 15, 20 o 30 dólares, ¿verdad? Como productor y se dificulta esa parte, ¿verdad? O sabemos que hay otras necesidades que cubrir y lo entendemos. Y es una herramienta muy útil que me ayuda a mejorar mi productividad. Eso es el análisis de suelo, en esencia, una herramienta, ¿verdad? Un adicional que me permite ser mejor productor y maximizar mis rendimientos. En este caso, pues lo que yo le podría decir es en el aspecto en campo. En el aspecto en campo, lo que le puede servir es asesorarse con una persona que le pueda guiar con base a experiencia, que pueda visitarlo y le pueda decir, mire, en este suelo podemos ver esto. Si hay ciertas pruebas de campo que son muy baratas, que se pueden hacer. Hay algunas pruebas con agua oxigenada que se puede hacer para identificar cuánta materia orgánica hay. Hay algunas otras pruebas que se hacen con alcohol también es muy artesanal, muy casero, pero eso no le da datos y con datos usted trabaja mejor. Pero con base a la experiencia de algún productor cercano que haya hecho de repente algún análisis de suelo, usted se puede hacer una idea de cómo es más o menos los suelos en esa zona y también usted puede ver de una forma visual en la planta cómo se está desarrollando, si la planta está en su máximo esplendor, tiene buena productividad, son indicativos de que algo está pasando, ¿verdad? Si la planta no tiene buenas condiciones. También hay unos kits que están vendiendo de manera artesanal, incluso hay unos pequeños aparatitos para medir el pH, potenciómetros, que si alguien le puede prestar uno, no necesariamente usted lo tiene que comprar, puede ser incluso algún técnico que le visite, él puede hacerle la revisión del análisis, por lo menos del pH. El pH usted ya se hace una idea de cómo anda, si le sale un pH muy bajo, digamos de 4, usted ya dice, bueno, yo creo que si tengo un pH muy bajo, ya tengo problemas ahí con los nutrientes, entonces quizá si yo estoy aplicando fertilizante, hay una fracción de fertilizante que no se está aprovechando, se está perdiendo por el tema de la acidez. Y si yo tengo un pH muy alto, ¿verdad? También tengo ese problema, tengo que mejor aumentar mis aplicaciones de materia orgánica y con los ácidos orgánicos bajar un poco el tema del pH. Entonces, por lo menos con esas variables, la observación, que alguien le apoye, que alguien le preste algún aparato, que algún técnico lo asesore. Entonces, eso es lo más viable en campo. Bueno, muchas gracias, Jorge Javier, por su consulta. No tenemos más manos levantadas, ingeniero Alex, pero sí tenemos una consulta más acá de Fernando Zúñiga y nos pregunta con cuántos meses previo al cultivo a la siembra del cultivo debo hacer el análisis de suelo. Ok, y lo vi en uno de los comentarios y creo que es bastante acertado analizarlo, sobre todo si usted no ha sembrado un cultivo y quiere ver cómo se desarrolla ese cultivo, usted puede decir, bueno, yo quiero sembrar hortalizas, por ejemplo, o yo quiero sembrar cítricos, quiero sembrar naranja, quiero sembrar limón. Entonces, usted busca información de qué necesita, qué tipo de suelo más o menos necesita ese cultivo y usted puede mandar a hacer el análisis de suelo, ¿verdad? Ya con los resultados puede interpretar ese análisis de suelo y alguien le puede apoyar para poderlo leer y decir, bueno, esta zona sí me sirve para sembrarlo o yo necesito hacer algunas correcciones para poder sembrar. Entonces es necesario que lo haga con suficiente tiempo. Por ejemplo, si usted tiene un vivero de café que lo hace generalmente la gente al finalizar la cosecha, entre febrero y ya lo tienen listo aproximadamente en julio, en agosto, que ya van a realizar la siembra, mínimo usted debió haber hecho el análisis como en los meses de mayo, junio, para que antes de que usted haga la siembra, ya usted esté seguro de que no tiene muchos problemas ahí que solventar a nivel de suelo. Entonces ya usted va seguro a hacer la siembra. Y si hay algo que tiene que hacer, tiene que ser entre un mes o 2 meses con suficiente tiempo.
Muy bien, ingeniero Alex. Bueno, Fernando Zúñiga, ahí está su respuesta. El ingeniero la amplió lo suficiente. Cualquier otra consulta, mañana también estaremos dándole seguimiento, ¿verdad? Con la segunda parte de este tema de nutrición que hemos estado hablando. Quiero leer un mensaje que nos dejó Nippon Dojo en Facebook y dice: gracias Nestlé, gracias al ingeniero por grandiosa ponencia, gracias a la fundación, bendiciones para todos. Muchas gracias, Nippon, por ese mensaje. Eso también nos alienta a seguir adelante, ¿verdad? Y dar lo mejor de nosotros. Lastimosamente, ingeniero, ya se nos acabó la hora, ¿verdad?, de clase, pero queremos invitarlos mañana, siempre a las 6 de la tarde, y para aquellos que quieren acompañarnos a las 2 de la tarde, bienvenidos sean siempre por sus canales de YouTube, por Telegram y por Facebook. Así que, y obviamente, pues por Zoom. Así que que pasen feliz noche, estudian lo que acaban de ver con el ingeniero Alex para que mañana podamos darle seguimiento y podamos construir un plan de fertilización. Sé que muchos de ustedes se preguntan qué hago con la interpretación del análisis de suelo. Bueno, mañana vamos a ver un poco de eso para que ustedes puedan concluir y hacer sus aplicaciones y llevar esta información a campo. Así que, por mi parte, muy buenas noches a todos y que Dios me los bendiga. Ingeniero Alex, lo dejo con sus alumnos para que se despida de ellos. Buenas noches, qué alegría haber compartido este espacio con ustedes. Los motivos que sigamos adelante: vamos a tener invitados especiales, vamos a tener bonitas actividades. No siempre las clases van a ser que nosotros hablamos y monótonos, sí, les vamos a dar el espacio también, y queremos que ustedes se expresen, tengan algunas consultas y puedan informarse un poco más. Y bueno, esa última pregunta de Facebook, ¿verdad?, con la que quiero cerrar. Darwin Gerardo nos pregunta que en qué tiempo, ¿verdad?, si antes de la fertilización, si después de la primera fertilización. Yo les decía que hagan el análisis de suelo con suficiente tiempo para que esos datos les sirvan para poder usted definir la fertilización que viene a futuro. Con esos datos usted puede hacer la programación y así aplicar los nutrientes que su cultivo necesita. Así que muy buenas noches, bendiciones a todos y un abrazo a todos los que están sufriendo los problemas con las lluvias. Así que muy buenas noches.